Llegar precisamente de aquella zona, de estar ayudando en la frontera, en Polonia, a muchas niñas y a muchas madres que están teniendo que huir, pues es Conrado Jiménez, que es el presidente de la Fundación Madrina. Muy buenos días, al que hemos querido invitar a que venga hoy a sentarse a nuestra mesa. Recién llegado, y bueno, estás yendo y viniendo constantemente de allí. Cuéntanos qué es lo que has visto, Conrado. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, sí, y de hecho vengo con lo opuesto, ¿no? Con este San Miguel, que es el patrono de Kiev, al que hemos puesto a todos los niños de un orfelinato que tuvimos la necesidad de entrar, vienen de la zona de Mariupol y tuvimos que rescatarles, en mitad de los bombardeos y de los tiroteos, que nos desaconsejaban llegar, pero no había más remedio que recogerles y traerles, ¿no? Y afortunadamente ya están en un lugar seguro. Y ayer mismo la Policía Nacional, que es extraordinaria, en coordinación con Secretaría de Estado, que actúa fenomenal siempre durante todo este proceso, y junto con el Ministerio de Defensa, que nos fletó un avión para poder evacuar, un avión militar, a Torrejón de Ardoz, pues pudimos rescatar estos 87 niños y profesores, ¿no?, de este orfanato, que bueno, pues vimos un país absolutamente, bueno, pues acostumbrado a la guerra, que hay mucho niño, muchísimo niño. Efectivamente, en este momento las madres están quedando con sus maridos y están dejando que salgan los niños con algún acompañante, con un familiar o incluso solos a veces, y es tremendo esta situación, ¿no? Efectivamente eso está ocurriendo y ya pues lo que piensan es que, bueno, pues efectivamente de cualquier forma que los niños se salven, ¿no? Ellos ya asumen que a lo mejor van a morir y todo por los niños, ¿no? Por eso decidimos ir en su rescate. Habían bombardeado la estación de tren, no podían salir hacia Kiev y tuvimos que irles a rescatar, aunque nos aconsejaron que no fuéramos porque en ese momento había tiroteos y toda la semana estaban bombardeando. Tuvimos la suerte, bueno, todos con el Arcángel San Miguel, porque le pusieron a todos los niños. ¿De protección? Sí, fuimos con dos personas que son conocidas mías, que son expertos en operaciones especiales. Estamos ya pensando que alguno de nosotros no iba a volver, entonces de cualquier forma, me emociono todavía, decíamos que los que quedaran, pues rescatar a esos niños en esos dos autobuses, que lo hicimos una operación casi en media hora cuando llegamos a Leópolis, a Lviv, donde en este momento hay cerca de 1 millón de refugiados, porque están refugiando ahí, y donde se espera que si hay bombardeos por parte de Rusia, haya otra ola gigantesca de refugiados, ¿no? Es tremendo, es una situación que efectivamente ahora se está viendo, nosotros lo sabemos, que incluso hay armas químicas, la población civil está sufriendo, pero es la estrategia que tienen, ¿no?, de generar miedo, de ir contra madres, contra niños, con violaciones, o sea, el horror de la guerra, quien sufre ese horror es esos niños, ¿no?, esos niños. Y la verdad es que me siento orgulloso de los voluntarios que fuimos, de lo que esta pequeña institución, pues somos una pequeñita institución, pues Dios ha permitido que podamos rescatar, antes de ese rescate del orfanato, a cerca de 1.500 madres y niños, tanto en autobuses como en aviones, con el equipo de voluntarios que hemos estado en distintos centros de refugiados, en zona de frontera y en zonas pues cerca, incluso hasta cerca de Alemania, recogiendo todos esos madres y niños, pero luego en este rescate que es maravilloso y que ojalá podamos seguir pues haciendo, ¿no? Yo agradezco pues también toda la colaboración, a veces una descoordinación entre administraciones, pero la ayuda de todos, pero sobre todo el arrojo y el bueno, pues saber que para salvar una vida tienes que ofrecer tu propia vida, que ya lo conocimos en pandemia, ¿no? Y además en una situación en la que en este momento las colas del hambre están subiendo, donde todo el material que teníamos almacenado para Ucrania, que lo llevamos en trailers, que está llegando adentro de Ucrania, y ahora mismo estamos llevando incluso ambulancias, estamos llevando generadores a hospitales porque en este momento no tienen luz, están operando sin luz. Es tremendo, o sea, la verdad es que se me encoge el corazón, se me encoge el alma. Solo puedo decir que Polonia es alucinante porque ha acogido en sus propias familias, ha acogido a 2 millones, ¿sabéis lo que es eso? 2 millones de familias refugiadas. Aquí está la generosidad, porque todo ha sido la sociedad civil, o sea, ha sido la sociedad civil
quien ha ido con aviones, con autobuses, en vehículos particulares. Allí nosotros hemos estado ayudando porque a veces es verdad que ha habido desapariciones y entonces se ha puesto más dura la policía. Nosotros hemos hablado con el gobierno, estamos colaborando con ellos, tenemos las autorizaciones y hay muchas iniciativas que en este momento están saliendo, policías de Sevilla, además, el SAMUR, muchas que estamos, incluso alguna entidad bancaria que les estamos apoyando con la bandera de la Fundación, con todos los permisos, llegar allí donde deben de recoger los refugiados, porque es importante. Es muy peligroso porque además lo hemos comentado aquí en Buenos Días Madrid varias veces y es que hay muchos niños solos y hay también mucha mala gente y muchas mafias que están tratando de aprovechar algo tan horrible como lo que está pasando. Como la guerra. Pasa en todas las guerras, ¿no? También nosotros ya teníamos experiencia de haber acogido a mujeres que habían sido compradas y vendidas en Alemania, que es el centro de todo este tipo de cosas, ¿no? Conrado, a mí me llama mucho la atención que usted ha dicho que cuando se marcharon a Ucrania incluso temieron algo por su vida. O sea, ustedes pensaban no todos vamos a volver. Esto a mí me deja sorprendido, me deja de piedra. ¿Es la peor situación a la que usted se ha enfrentado en su dilatada trayectoria? Bueno, no exactamente. A veces me han puesto una pistola en la cabeza, pero por intentar dar empleo a una mujer o meterme en zonas de prostitución donde están estas mafias, ¿no? También en España, ¿no? La verdad es que no lo pensamos, o sea, es decir, la noche anterior no dormíamos, es verdad que teníamos aquí todo el mundo rezando, nos pusimos a la calle San Miguel y dijimos, bueno, lo que sea, ¿no? Y la verdad es que fue maravilloso porque justo ese día no bombardearon, vimos barricadas, ese día justo no bombardearon, fue una bendición, casi fue un paseo. Y bueno, pues la verdad es que con la ayuda del ejército y que se portaba en maravilla, y luego la UME, la llegada a Torrejón fue fantástica, también Margarita Robles, en fin, todo el equipo, Secretaría de Estado, Ministerio de Inclusión, Amapola, en fin, Sacha, que yo creo que son personas excepcionales, que son las personas en la sombra que luego te ayudan en todo este proceso, pues la verdad es que es maravilloso, ¿eh? Pero habla usted de la población civil. Los telespectadores, por ejemplo, que estén viendo ahora este programa, que estén viendo Buenos Días Madrid, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Cada una de esas personas que está viéndole a usted en este momento, ¿qué puede hacer desde su casa, desde su hogar, para aportar y para ayudar? Sí, yo creo que cualquier iniciativa ahora tiene que pasar por una entidad que esté autorizada por el gobierno de Polonia. Yo creo que es importante, sobre todo para saber dónde debe, porque al final el tema de los refugiados va por oleaje. Es decir, hay una oleada, al principio hubo una oleada, nos tocó allí, entonces pues pudimos canalizar la ayuda de todos. De hecho, vinieron gente del SAMUR de Zaragoza y la policía les prohibió salir con los refugiados diciendo, a ver las listas, entonces tuvimos que decirles, no os preocupéis, lo vimos, no os preocupéis, que salgan todos, les hacemos nosotros la lista, porque teníamos el contacto con el centro de refugiados, lo mandamos a Secretaría, lo mandamos a la Embajada, les dimos las acreditaciones, les hicimos los seguros, es decir, todas esas iniciativas siempre es importante que vayan con bandera, es decir, con una ONG. Incluso salvaguardando lo que es la propia identidad. En España me parece que es fundamental en este momento, fundamental la acogida. Nosotros tenemos cantidad de familias que acogen, en este momento cerca de 1.300 y va aumentando, y pueblos que acogen. Entonces, me parece fundamental que se pongan en contacto con nosotros porque nosotros tenemos un equipo de psicólogos, de personas que luego van a hacer no solamente la acogida en Pozuelo y con trabajadores sociales y demás, en coordinación con las autoridades del Estado, porque en este momento principalmente, o sea, no tienen tantas competencias las comunidades y por eso a veces el problema que tienen comunidades autónomas con Secretaría de Estado, pero lo está llevando fenomenal, o sea, en coordinación con ellos, para poder luego ser realojados en distintos, en familias y demás. Entonces, para ese mismatching, a mí me parece que es importante que lo hagan personas especializadas. Luego, segundo, el seguimiento, porque esas personas se tienen que incluir, los problemas que surjan, todo el tema del español, los papeles, o sea, es importante. Yo creo que poco a poco pensábamos, yo creo que las autoridades pensaban que iban a ser pocos, se desbordaron porque nosotros estuvimos sacando gente antes incluso que estuviera el centro de Pozuelo, casi lo inauguramos nosotros con el primer viaje, e incluso pues han tenido que hacer protocolos específicos
para menores no acompañados. Los primeros menores no acompañados los llevó la Fundación. ¿Por qué? Porque son niños de 17 años a lo mejor que vienen solos, que vienen principalmente de esa situación bélica, que efectivamente han valorado que, oye, son 17 a punto de cumplir 18, viene una situación especial, no son de tal perfil si los acoge la Fundación y tiene ese seguimiento. Entonces, a mí me parece que es importante que haya no solamente ese seguimiento, sino luego el tema del empleo. Para ellos es fundamental dos cosas. Primero, y a veces muchos refugiados no quieren venir a España porque piensan que a lo mejor tienen menos ayudas sociales que en Alemania y en otros sitios. Y luego, por otra parte, dicen, bueno, ¿y el trabajo qué? Entonces, es muy importante canalizar eso y que ese asentamiento, ese aterrizaje sea suave. Nosotros, por ejemplo, ayer estuvimos llevando una familia a Albacete, es decir, con medios personales. Hoy salen también es decir, en toda España, ¿no? Incluso en Portugal, ¿no? Estamos ya con personas. Entonces, me parece es muy importante que se canalice a través de una institución. Si es la Fundación Madrina, pues fantástico, porque sí que tenemos las personas. Y claro, es que vosotros tenéis la experiencia porque lleváis ya mucho tiempo haciendo, no tanto como ahora, que estáis un poco desbordados, pero sí llevando a familias que están en riesgo de exclusión social, familias con muchos problemas, y buscándoles un lugar en la España vaciada, lo cual parece una iniciativa redonda, ¿no? Ahora mismo estáis también aprovechando esa experiencia para llenar esa España vaciada también con familias ucranianas, ¿no? Sí, no todas, pero sí efectivamente las que valoramos que sí que pueden ir a esa España vaciada, y de hecho lo estamos haciendo, ¿no? La verdad es que es muy importante ese know-how, ese expertise, ese saber cómo tienen que llegar, con quién hay que hablar para que luego haya ese aterrizaje, ese seguimiento que estamos haciendo. Cerca de 17 años llevamos haciéndolo y en ese sentido somos precursores, pero es muy importante también ese asentamiento. Y luego es verdad que a veces luchas un poco con la administración, porque es verdad que no hay nada escrito, pero les llaman para decir, oye, pues si no se hace a través de la administración, pues no van a tener esas ayudas o no, que eso se ha dado ese mensaje. Entonces, y muchos pueblos en este momento están reticentes a acoger porque les han dado ese mensaje. Y entonces yo les diría que no hagan caso de ese mensaje, porque por decreto todas las personas ucranianas tienen ese derecho de recibir esa ayuda por parte del Estado. Y entonces lo único que tienen que hacer es ir a una comisaría de extranjería, que es lo más lógico, y de hecho con comisaría de extranjería en Salamanca nos están desplazándose al colegio del orfanato que hemos rescatado, pues haciéndole el registro. Ayer mismo encantadores maravillosos de todos los niños. A mí me parece que es importante ese asesoramiento, es importante que en este proceso también la Administración entienda que la sociedad civil tiene su papel y que apoye esas iniciativas para canalizarlas, para apoyarlas, porque incluso la propia luego Administración pone esos límites, esos cortes, además no escritos, y de pronto están saturados, no dan luego el servicio. Eso te pasó en pandemia, exactamente lo mismo. Pues efectivamente. Que pasaste de 20 comidas, de atender a 20 familias al día, a 2.000. A 4.000. A 4.000, me he quedado corta. No, pero efectivamente, ¿no? Pero sin embargo, efectivamente, esa ingeniería social que se hizo, y criticamos bastante porque no llegó tarde, mal, y que al final la sociedad civil, nosotros tuvimos que atender porque la gente se moría de hambre, y eso ni el ayuntamiento ni Moncloa hay colas del hambre, es decir, no alimentan, o sea, somos nosotros. Entonces, y resulta que luego no tenemos esas ayudas, pero lo pudimos hacer con la ayuda de todos de los corazones generosos. Pues en este sentido, con los refugiados pasa exactamente lo mismo. Y bueno, pues coordinándonos con la Administración, que nos quiere mucho, y además nosotros a ellos, pues hemos podido canalizar en este momento con cerca de 1.300 familias, pues esa canalización de ese número de refugiados, ¿no? Has apuntado antes que las colas del hambre estaban volviendo. Sí, me ha preocupado muchísimo. De hecho, cuando nos íbamos teníamos muchísimo material para llevar, y entonces incluso la gente que estaba en las colas del hambre, que lo veían, dicen, no, dáselos a ellos, porque yo me emociono, dáselos a ellos porque realmente tienen más necesidad que nosotros. Pero ahora, en este momento, a día de hoy, o sea, se han duplicado y se han triplicado. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un problema, y es que la mayor ayuda que pueden recibir los españoles, el mayor, ayuda social o salario social es el trabajo. Es decir, eso por encima de cualquier tipo de ayuda. Y en este momento no se han generado las condiciones
para crear el empleo. El empleo es fundamental y que haya iniciativa privada y que se favorezca esa iniciativa para generar empleo. Eso es lo único que podría sacar a España adelante. A estos refugiados que estamos acogiendo y a todas las colas del hambre y todas las Porque la subida de precios de los alimentos básicos que estamos viendo y que cada día va creciendo más, claro, precisamente a los que van más justos para llegar a fin de mes es a los que está afectando. ¿Están volviendo otra vez a pediros ayuda, a pediros comida directamente? De hecho, en el punto más álgido de la pandemia nosotros dijimos que había una de cada cuatro familias estaba en situación vulnerable. Eso bajó después del estado de alarma que cayó, se bajó a la mitad. Pero otra vez están volviendo a crecer. ¿Pero por eso? Porque no se genera empleo. Porque los empresarios, los autónomos son los más castigados. Y en este momento hay una burbuja, esa burbuja pues de precios, esa burbuja inflacionista y la burbuja también inmobiliaria, donde precios de los alquileres están disparados como consecuencia del precio de la energía, de otro tipo de problemas que no se ha sabido canalizar. Pues todo eso hace que pueda explotar en un momento. Y yo lo vaticiné, que efectivamente de una de cada cuatro familias que en el punto álgido puede subir a 3 de cada 4 familias si realmente el mercado financiero explota. Y eso puede ocurrir y puede ser el detonante esta guerra. Entonces, cuidado con los políticos porque tienen la responsabilidad de controlar y de valorar. Generación de empleo, libertad para que los empresarios puedan contratar. Es decir, a mí me parece cualquier tipo de legislación que coarte el derecho al empleo, y de hecho no vamos bien, a mí me parece que esto agrava la crisis. Y un control de los precios. Un control de los precios, es decir, liberar, no voy a meterme en medidas económicas que podrían, retrotrayéndome a mi empleo anterior, ¿no? Pero a mí me parece que no lo están haciendo bien y que es la asignatura pendiente. Conrado, vosotros vivís de la ayuda de la iniciativa privada, de las donaciones. Sí, antes teníais una ayuda del ayuntamiento que ha desaparecido. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, yo no me quiero meter en temas políticos, simplemente yo creo que es un tema personal y a mí me da pena que se llegue a este terreno, es decir, que pedir la cabeza de alguien simplemente porque hubo una denuncia, ¿no? Ya nos amenazaron con que si seguíamos denunciando cosas que no veíamos que se estaban haciendo bien, es decir, me da igual que sea el ayuntamiento, la comunidad o el Estado. Siempre hemos sido muy transparentes, es decir, oye, mira, el ingreso mínimo vital no está llegando y no se está diseñando bien. Igual que con temas del ayuntamiento, nos avisaron de que si continuábamos iba a tener sus consecuencias. Lo hemos visto, pero a mí me parece que es importante decirlo, porque igual que lo digo ahora, a mí me parece, pero da igual, o sea, a mí lo más importante es el foco en la ayuda. Por eso pido que realmente los corazones generosos, las personas de buena voluntad nos ayuden, porque realmente lo único que hacemos es ayudar a los niños y a las madres. ¿Cómo podemos hacerlo? Alguien como yo, que quiere ayudar, que necesita o que quiere aportar, ¿dónde tenemos que ir y qué es lo que hace falta? ¿Es aportación económica? ¿Son compras de alimentos no perecederos que podemos depositar en algún sitio? Por ejemplo, nosotros hemos detectado que efectivamente hubo no asistencia sanitaria, en este momento nosotros estamos con asistencia sanitaria a los niños y un problema de desnutrición. De hecho, hubo embarazos durante la pandemia y después con niños desnutridos y madres gestantes igual. Entonces, a mí me parece que todo, y en este momento es un tema que es vital. O sea, la alimentación y higiene bebé es fundamental. O sea, nosotros es el primer banco en España que estamos dando ese tipo de alimentación y higiene bebé. Que los niños estén nutridos y las madres gestantes estén nutridas y atendidas. Hemos hecho cerca de 2.000 ecografías y analíticas, ¿no? A mí me parece que es muy importante. Y luego me parece grave que igual que se hace con los refugiados ucranianos, con el resto de refugiados, es decir, una persona que lleve menos de 3 meses en España no se le atiende, da igual que sea embarazada, niño, y eso no puede ser. O sea, los niños tienen que tener salud universal y las madres igual. Nosotros tenemos equipo sanitario y lo hacemos. Me parece fundamental. Entonces, a mí me parece que es muy importante también, y para ayuda de Ucrania, más que dar mucho, me parece apoyo económico. El apoyo económico, porque nosotros ya entonces compramos los generadores, compramos las ambulancias, las cosas que realmente lo están necesitando, compramos el material materno-infantil, no hace falta llevarlo, si no se puede comprar allí a precio mucho más barato. Es decir, a través de la página web madrina.org, ahí podéis donar
decir Ucrania y entonces sabemos que es para Ucrania o para las colas del hambre, ¿no? A mí me parece que es fundamental ese apoyo, que es el único en este momento, porque ya digo, ni en Moncloa, ni el Ayuntamiento, ni en ningún otro sitio les van a dar esos alimentos, se los damos nosotros. Y a mí me parece también muy importante que las personas que quieran ayudar, el voluntariado me parece que es fundamental, de todo tipo, médicos, abogados, arquitectos, o sea, lo necesitamos. Ahora para mantener el orfelinato, porque lo vamos a mantener nosotros solos, sin ningún tipo de ayuda oficial, ese es el compromiso y porque si no, no nos autorizan. Entonces, a mí me parece que es fundamental que nos ayudéis. Ayudarnos, por favor, a sacar adelante a estas familias, a estos niños, sacar adelante también a estas colas del hambre que todavía siguen y están creciendo. Es decir, es una situación tremenda en España, pero también a estos ucranianos. Y luego, si hay alguna familia que quiera acoger, algún pueblo, por favor, que quiera abrirse a estas familias maravillosas, que el 60 y tantos % son con estudios universitarios. Yo he visto con inglés, estudios universitarios. Hemos tenido médicos, hemos tenido que de pronto han visto destruida su casa. Entonces, y salen con lo opuesto, salen con el latillo, salen con una bolsita. Les hemos dado hasta, ¿cómo se llama? Ransack, mochilas. Les hemos dado a todos los niños porque venían con su bolsita. O alguna señora venía con su carro de la compra que había salido de ese bombardeo con su carro y había podido meter cosas. Ay, pobrecitos. O sea, a mí me estremece que en los campos de refugiados y sobre todo cuando recogimos a estos niños, alguna voluntaria se cayó y no paró de llorar. Me pareció conmovedor que los adolescentes... Vosotros habéis traído al refugiado más joven. A una refugiada que tenía 7 días, que había nacido en plena guerra, es que lo vimos en directo, que venía en el autobús con su madre. Es decir, la vida se sigue abriendo paso al final, Conrado. No, es una esperanza, es cada niño que nace, cada niño que es rescatado, yo creo que es un mensaje y es que Dios todavía no ha perdido la esperanza del hombre. Y ese abrazo de estos niños, porque entre ellos se abrazan, cuando ven a un niño llorar, ellos mismos se abrazan. Lo hemos visto en los centros de refugiados, que se abrazan. Y una vez esta voluntaria empezó a llorar y vino un adolescente de 14 años, le abrazó y le dijo, don't cry for me, no llores por mí. O sea, vamos a acabar llorando todos. Muy bonito. La verdad es que lo que me sorprende... Ay, perdón. No, venga. Nada, estábamos hablando de que era fundamental el trabajo para la gente que está llegando de Ucrania. Yo no sé, las empresas que quieran contratar a algún refugiado, si se dirigen a ustedes o lo hacen... Nos están llamando y nosotros que estamos recibiendo bastantes familias, pues sin duda nos va a ayudar muchísimo. Yo creo que a mí, bueno, hay varios cauces directamente al Ministerio de Inclusión, que es un poco el que dirige todo esto, pero también a la Fundación, porque sí necesitamos recolocar a todas estas familias, ¿no? Nosotros sabemos que cuando hay una iniciativa de este tipo y se han adelantado, nosotros sí que les ofrecemos estos trabajos, esa ayuda directa. De los otros no sabemos, ¿no? Pero sí sabemos que con nosotros va a tener empleo seguro. Y me parece que es fundamental sacar adelante a estas, además teniendo en cuenta que son gente muy, muy preparada.